la Asociación Vasca de Capitanes, Patrones y Navegantes, en colaboración con la Alcaldía del municipio del Concejo de Carreño, con la presencia de María José Frasá Fuentes. Hay que agradecer al Ayuntamiento de Candás que nos haya puesto estos dibujos tan maravillosos. Por eso no quise traer esto, porque de lo que voy a hablar la mayoría lo van a ver ustedes ahí. Y lo vieron ayer al entrar por los barcos y lo verán pasado mañana cuando salgan por los barcos. Porque aquí en Asturias tiene mucha fama cudillero. Todo el mundo cudillero, esa concha cerrada con un río que baja por en medio y es... Bueno, vamos a ver, entre Cudillero y Candás ha habido una ventaja y una desventaja. Cuando yo era niña, la mayoría de las casas de Candás eran como las de Cudillero. Eran pequeñas casas blancas con unos corredores de madera, creo que nos quedan en Candás dos de esas, nada más. Unos corredores de madera pintados de vivos colores porque se empleaba para pintar esas maderas, la pintura que sobraba de pintar los barcos. Entonces eran rojas, eran verdes, eran azules fuertes, la misma de los barcos, lo que restaba se aprovechaba para pintar las maderas. Y también Candás, como Cudillero, es un río que baja y dos barrios. La Cuesta, que queda a la izquierda, y Santa Olalla, a la derecha. La mala suerte del Cudillero, la buena, es que mantiene ese caserío intocable. La buena suerte de Candás es que ¿por qué hemos perdido ese caserío? Porque en los años 50 llegó a Áviles la famosa Empresa Nacional Siderúrgica, la Ensidesa, una potentísima empresa de Lini, la mejor acería de toda España, una de las mejores de Europa, y los hombres que salían a la mar a quiñón se pescaba no a sueldo fijo, sino de lo que se pescaba se hacían tantas partes, tantos quiñones, 2 quiñones para el armador del barco, un quiñón, medio quiñón, y si no pescabas no había quiñón. Te cambian ese quiñón sin seguridad social, y eso que aquí en Candás teníamos una ventaja. Los marineros tenían un hospital, que es el actual ambulatorio, lo pagaban ellos. Había un hospital que había hasta cirujano, lo que es que las sábanas, la ropa del hospital, la comida, la llevaba la gente de su casa. Pero tenían una salida, claro, de repente llega una empresa que les da un buen sueldo fijo, que a los carpinteros les pagaba lo que no están los libros. A los maquinistas de los barcos, lo mismo. Y a los demás, como peones, sueldo fijo, unas ventajas económicas impresionantes. Y Candás empezó a tener dinero y a decir, ay, esta casa pequeñina, no, hombre, no. Yo la tiro y hago ahí una casa con 4 pisos. Entonces, Candás ha tenido la mala suerte de perder su caserío, que es lo que mantiene el Cudillero. Y Candás ha tenido la buena suerte de económicamente subir mucho, cosa que no ha podido hacer Cudillero, porque quedaba muy lejos antes. Aquí para más Inri teníamos un tren tranvía que nos llevaba de aquí a antes. Eso no quiere decir que hayamos perdido la memoria de la pesca y que no tengamos todavía pescadores. Que hayamos perdido la memoria de que en Candás había más fábricas de conserva por metro cuadrado que en ningún otro lugar de la costa norte de España. No estoy diciendo Asturias, estoy diciendo el País Vasco. Porque aquí había unas industrias potentísimas, aparte de otras meramente de salazón para el ancho. Ahora estamos viendo un Candás distinto, pero un Candás con una memoria muy potente. Y una memoria muy potente porque tenemos noticias de Candás desde el siglo IX. O sea, el siglo IX, en la época de la monarquía asturiana, pues hay un rey que cita y le da a la Catedral de Oviedo las 2 iglesias que hay en Candás. Cosa rarísima, porque normalmente cada pueblo tenía solamente una iglesia. Candás tenía 2. Y en una nos queda la memoria Santa Olalla, que está todavía el barrio de Santa Olalla, en los negros de Santa Olalla. Es un barrio con carácter, en donde los que fueron muchachos que jugaron allí se siguen reuniendo todos los años, los negros de Santa Olalla, a celebrar
que están juntos y que son de ese barrio. Y luego la de San Félix, que es la actual parroquia. Esas dos mártires de época romana, dos mártires españoles de época romana y que tienen sus iglesias en Candás. ¿Cuándo empezamos a saber más del Candás que está volcado al mar, como decía yo en el título de la conferencia? Ya en el siglo XIII hay una cosa clara. Por un documento, y ese documento nos explica lo que va a venir detrás y lo que había en ese momento, sabemos que aquí hay, detrás de ese morro que hay ahí, volcando hacia la otra parte, había una ensenada, hay una ensenada, ellos llamaban puerto. Es una pequeña ensenada cerrada por una isla, aquí haciendo de tapón. La ensenada se llama Entrellusa, introplusa, encerrada dentro. Con lo cual, si tú entrabas allí, lo tenías todo muy bien cuidado. Y era un puesto de caza de ballena. Porque desde cualquiera de estos cerros aquí en Candás, era aquí arriba, en este cerrado del Monte Fuxa, había un vigía. Claro, es que ahora nosotros pensamos que las ballenas están donde están, pero claro, pasaban por aquí delante. Y en cuanto el vigía veía el chorrito de respirar de la ballena, hoguera que se prende fuego, y a la ballena se salía en lanchas de remo. No somos el capitán Ahab, que salía en un barco potentísimo, no, que salía en traineras, en barcas de remo, remeros y un arponero al que se le pagaba más y que muchas veces vinieron arponeros vascos contratados aquí. Y es algo que no es privativo de aquí de Candás, porque el sello, o sea, cada ayuntamiento tiene un sello. Ahora tenemos el sello tampón de goma, ahora ya ni eso, ahora ya va por impreso, pero antes los documentos que eran de pergamino tenían un sello colgando, como decía una monjita amiga, una amiga mía, unas medallas que colgaban de los documentos y nos la quitaron. Bueno, pues el sello de Fuenterrabía, tiene una trainera a remo cazando a la ballena. Era el sistema. Pues eso era tan rentable, que acaba siendo propiedad, porque lo cedió un rey, de una abadía que está en lo alto del puerto de Pajares. La abadía de Arbas de Puerto, Santa María de Arbas. Pero claro, los monjes de Arbas iban a saber cazar ballenas. ¿Qué hicieron? La alquilaron unos marinos de Avilés y vinieron y tenían ahí su puesto, y todavía hay una rampa por la cual se arrastraba la ballena. Y luego sabemos que aquí mismo, en Candás, en esas casas verdes y blancas que hay ahí detrás, eso se llama la calle Astillero. Era donde teníamos el Astillero en Candás. Y a mí me han contado que haciendo obras, a lo mejor alguno de aquí lo sabéis mejor que yo, que hacían todavía obras hace poco para arreglar la carretera, y alguna casa de ahí salían huesos de ballena. Y que alguien recordaba en sus casas que los taburetes a los cuales se sentaban las señoras a coser eran vértebras de ballena, utilizadas como taburete. Entonces nos da ahí toda una historia de que sí fue un puerto ballenero, que lo era en el siglo XIII, y yo tengo documentos del XVI y del XVII en el cual se contratan la trainera y los remeros, los ponía Candás. Eran compañías de gente, que le llamo aquí la compañía, una compañía de gente de Candás, y el arponero normalmente solo una vez ya era alguien que había aprendido el oficio, el arte. Pero claro, no es largarle el bicho a la ballena, es largarle en un lado donde la hiera bien, y luego sí, aguantar y ir con ella detrás, remando y tirando hacia atrás. Ahora, claro, los japoneses con las ballenas, porque con un barco a motor, con un motor fuerte, anda ya la ballena, tira y la aguanta rápido. Pero entonces es un auténtico arte el cazar una ballena. Pero aparte de eso, Candás ¿cómo era? Yo hablo de un Candás volcado al mar, pero este concejo de Carreño, junto con el mar, tenía algo muy importante, que es un concejo con poca fachada marítima, pero con una enorme profundidad y 5 valles, uno detrás de otro, con una agricultura muy buena. Y veremos cómo también le dan salida por mar. Una buena agricultura. Yo todavía me acuerdo cuando era niña, vivía en Avilés. Además yo no soy de Avilés, Marcelino, soy de Sabuga, que es el barrio pesquero de Avilés. No me fastidia, soy de Sabuga. Pues todavía me acuerdo, los lunes en Avilés hay un mercado que se sigue haciendo, que se hace todos los lunes del año,
desde 1498. Un mercado, y estábamos esperando, mi madre, mi mujer, a que vinieran las aldeanas de Perlora, que es el primer valle que encontramos aquí, porque traían la mejor fruta que había en todo el mercado de Avilés. Y venía fruta de Candamo y fruta de helado, pero la fruta de Perlora era especial, porque por una parte le entraba el aire del mar, por otra parte estaba recogido entre los montes, que no le entraba ningún viento de lado y de otro. Era una maravilla. Eso se refleja en los documentos medievales. Porque, vamos a ver, el problema es que, por ejemplo, en el ayuntamiento no hemos conservado documentos más que a partir del 17. En los protocolos notariales, por lo mismo. Pero hubo en Asturias un gran señor, que era el obispo de Oviedo. El obispo de Oviedo no tenía señorío sobre Candás, pero sí cobraba los diezmos en Candás. La Santa Madre Iglesia recibía el diezmo de lo que se producía, y por ahí sabemos lo que había. Y también había lo que se llama el cellero. En todas las parroquias el cellero es el almacén donde se reunía todo esto que se cobraba de los diezmos. Y esos celleros los alquilaba la renta del cellero un canónigo. Pues por el que estaba en Candás nos hemos enterado de que en Candás, aparte, y volveré a lo último para volver a enganchar la mar, aparte de las rentas que daba el pescado y que veremos a dónde nos lleva, aquí en Candás había viñedos, había viñas, y de repente hay un canónigo que está contratando a gente. ¿Y dónde estaban las viñas? En la zona de Villagarón, en la caída que estaba llena de chalés mirando hacia acá. ¿Por qué? Villagarón, lo veré mañana, es un poquitín para arriba de la iglesia, es la parte más soleada. Y claro, para el viñedo aquí hace falta esa parte. Había viñas y había escándalo, que es el trigo de aquí del norte, porque aquí el trigo, por lo veía el frío, ¿no? ¿Por qué sabemos que había escándalo? Si no había escándalo, ¿para qué queríamos los molinos? Para el maíz. Faltan 3 siglos para que llegue el maíz, cuando tenemos datados molinos en el mismo río que crea esta playa. Todavía hay uno. Lo que ahora mismo está cubierto por una vivienda. Pero el molín de Rita todavía lo tenemos ahora mismo en el casco urbano de Candás, detrás del teatro. Había uno ahí, había 2 en el río que viene de Perlora, en el Linares. No digamos nada ya si nos metemos al Reconco, a otros ríos por los valles. Porque había tanto que mover. Pero, ¿qué nos dicen esas rentas de la mar? Lo primero, nos empezamos a encontrar que este canónigo que tenía el cellero de Candás empieza arrendando, y podríamos tener una fotografía de lo que era el puerto de Candás. Porque las casas estaban en alto. Ahora cuando amenazan que con el cambio del clima va a subir la mar, yo digo, a mi casa no llega, porque vivo en todo el alto de Candás. Pero esas casas de ahí sí estarían amenazadas. Esto era todo un arenal. Las casas estaban en la cuesta. Bueno, pues este señor alquila a 4 paisaninos de aquí de Candás el derecho a construir unas casas de madera, y dice taxativamente, en la sable de la mar, en la arena. El término francés de estos sables, ¿no? Pues aquí, ¿para qué? Para poder guardar ahí sus aperos de pesca y no tener que andar subiéndolos y bajándolos. Y ahí, en esta parte de aquí, donde están construidas las casas y donde estaba la sable de la mar. ¿Y para qué querían las casas? Porque pescaban. ¿Y dónde pescaban? Bueno, 2 noticias. La primera, aquí se pescaba sardina porque sí. Y todavía seguimos teniendo en Candás que el pobre San Félix ha perdido el nombre de su fiesta, porque era la fiesta de San Félix, patrono de Candás. Ahora la fiesta de la sardina, porque hace ya un montón de años a alguien se le ocurrió montar un concurso de asado de sardinas el día de San Félix. Pues vale, se pescaba sardina, se pescaba besugo, ya veremos cómo. Pero eso era de cercanía. Bueno, a principios del siglo XVI, los marineros de Candás le escriben al deán de la Catedral de Oviedo y dicen, bueno, mire usted, nosotros estamos muy conformes en pagar el diezmo de la pesca de las sardinas, ¿vale? E incluso a pagar el diezmo de la pesca del besugo. Pero me gustó. La pesca de la pescada, que era el nombre que se daba a la merluza, mire usted, señor, estamos yendo a la mar de Irlanda. O sea, que en el siglo
finales del 14, finales del 15 y principios del 16, los barcos de Candás, barcos de madera y de vela, iban al Gran Sol, que era donde iban las parejas de pesca de Avilés cuando yo era pequeña, a ese gran suelo de arena donde se pescaba y se veía la merluza. Dicen, arriesgamos mucho más. Tenga usted en cuenta que nos cuesta mucho más llegar, que exponemos nuestras vidas, bájenos usted el diezmo, que no sea la 10ª parte de lo que pesquemos, sino que sea menos, dado el riesgo. Entonces ya estamos viendo un Candás marinero a tope, y que vive de la realidad cercana y que vive de salir ya muy lejos. Luego sí, acaban yendo, como fueron los de Avilés, a Terranova, al bacalao, a pescar bacalao a Terranova. Eran y sigue siendo la gente de Candás, gente muy buena marinera y muy buena pescadora. Bueno, esto sigue reflejándose en los documentos de muchas maneras, de muchísimas maneras. ¿Cómo sabemos cómo era? Pues bueno, por una parte, sabemos esto, cómo pescaban. Sabemos, por ejemplo, que la pesca del besugo, pues también se hacía un contrato. Entonces había un señor que tenía el barco. Realmente los propietarios de los barcos no navegaban, era como los que tienen ahora una potente empresa marítima. El capitán es un contratado. Entonces el señor ese no iba, pero iba el maestre del barco, y junto al maestre del barco la acompaña. Entonces a través de estos documentos hemos empezado a reconstruir familias de Candás antes de que pudiéramos tener noticias a través de los libros de la parroquia. Y te hace mucha gracia porque aparecen en el siglo XVI gente de Candás cuyos montes siguen hoy. Sí. De repente aparece un Francisco Bolero. Los boleros en Candás todavía sabemos quiénes son. Un José Fernández Lico. Y yo pensaba en Pepe Lico del siglo XX, pero que está ahí. En los Muñices, por supuesto. Los Bustos también. Son apellidos que se perpetúan en Candás, en el entorno marinero, y que podemos verlo por los documentos. Y luego podemos verlo de otra manera. Aquí, claro, hubo los grandes problemas. La mar no es ninguna broma, y lo sabéis vosotros que regáis. Aquí todavía se está celebrando todos los años un funeral por un desastre marítimo que hubo, en que murió muchísima gente de Candás. Pero todavía hace pocos años, aquí mismo delante, murió un chico de Candás, uno de la familia de los Tornillos, porque aquí en Candás somos muy dados a los apodos, y tú no digas, yo soy hijo de José no sé cuánto, tú dices, yo soy de los de, y con el apodo te colocan fácilmente en la familia. No aquí delante. Se dobló el barco. No hubo nada que hacer, por favor. Bueno, pues, entre eso y que finales del siglo XVI para el XVII, todas las guerras en que nos metió Felipe IV, más luego la guerra de sucesión, más lo que sea, casi nos quedamos sin hombres. Murió muchísima gente. Y por ejemplo estamos viendo, fue un artículo que publiqué en un momento determinado y que titulé Vamos a casar los niños, porque son una hija huérfana de un marinero y un hijo también de un marinero. Están huérfanos, están tratando las bodas, la madre de uno, el tío de otro, y resulta que entre los datos que se dan, dice, para sustentar las cargas de matrimonio, dotaba a Domingo de la Barrera para que se case. Y dice que de repente una buena casa, nada de casa de madera, una casa de teja, muy buena, ropa conforme a tal, una hucha con su tapa, o sea, una arca donde se metía, pero de repente aparecen dos redes nuevas hinchantes. O sea, dos redes que están partidas ya al mar. Se pueden llenar de pescado. Dos redes hinchantes. Y de repente aparece también una rapeta. Es una red más pequeña. Y este chico es un chico joven. Y son lo que se llama en contrato, son las famosas palabras de futuro, por la cual dice, bueno, y el chico se puede ir para el día de la boda, además a la novia le vamos a dar el traje de boda y demás, pero claro, tiene 3 años, tiene 3 años para ir por ahí a ganarse la vida y volver y casarse. Si no, nos quedamos con la boda.
Pero estamos viendo cómo en estos casos aparece en algo tan raro como es un contrato matrimonial la presencia de las redes como un bien importante. O tenemos en otros casos, pues, y ahí tendríamos un buen contacto con Italia. Aquí había un astillero. Esas casas de ahí, como os decía, en la calle del astillero. Aquí la mayoría de los barcos eran las traineras, con las cuales hasta hace muy poco tenemos fotos de principios del siglo XX, que el bonito se acercaba tanto a la costa que salía con una trainera a pescar el bonito. Bueno, pero había estos otros señores que tenían barcos grandes y algunos de ellos incluso no los dejaban aquí en el puerto de Candás, porque siempre hemos tenido problemas de aterramiento, y los llevaban al puerto de Avilés, entre otras cosas porque era un puerto mucho más comercial y si el barco era grande, cargaban mejor allí. ¿Vale? Pero entonces tenemos un señor, Sebastián Fernández, que hace un contrato para construir un buen barco. No estamos hablando ya de una trainera, y bueno, se empeña, pide dinero y se trajo un contrato a un maestro de hacer barcos, lo nombran así, un maestro de hacer barcos de Guetaria. El maestro de hacer barcos de Guetaria venía para acá y se traía con él 2 oficiales. Y el resto de la gente serían carpinteros del propio Candás. El señor ponía la madera, ponía la clavazón, ponía las lonas para las velas, pero el maestre... Y es gracioso, porque cuando estoy trabajando aquí, al poco rato me encuentro otro documento en el cual este señor contrata para que cuando acabe el barco de aquí se va a hacer otro barco a Santander. O sea que tenemos una forma, una relación de maestres de construir barcos, maestres vascos, que rotan a lo largo de la costa cantábrica, que traen sus planos para hacer los barcos y que traen sus 2 oficiales, aparte de él, y el resto del personal. Aquí lo que no nos faltaba en absoluto era buena madera. Bosques de castaños y bosques de roble, que era la madera más empleada, pues teníamos aquí. En cuanto salíamos un poquito, ahora lo que pasa es que se han destoconado para plantar eucaliptos, que son mucho más rentables, ¿no? Aquí ahora tenemos un dicho, que es que si plantas un bosque para ti, plantas eucalipto. Si plantas un bosque para tus hijos, plantas pino. Y si plantas un bosque para tus nietos, plantas roble, plantas castaña. Pero claro, la rentabilidad rápida es la del eucalipto y se han desmontado, pues una pena, se han desmontado unos castañeros preciosos, unos carballeros preciosos, pero la teníamos ahí. Y la teníamos cortada y curada sin ningún problema. Entonces tenemos esa cuestión. Entonces ya, este pobre hombre lo que ocurre es que se muere antes de que le acaben el barco. Y volvemos en la documentación a la viuda intentando por todos los medios que alguien le compre su barco. Porque ella ahora ya no lo necesita, ella no puede, ella no necesita como fuerza como para ser propietaria de un barco y contratar maestre, contratar un personal. Que aparte de este barco, había otros barcos también pequeños, no, grandes. Tenemos otra historia que a mí me encanta. Un barco del propietario, un candasín de aquí, era además un apellido que lo hay en toda Asturias, el apellido Valdés, pero precisamente aquí en Candás estaban muy enraizados, y lo que era el palacio, la casa palacio de los Valdés, está ahora en el museo del pueblo de Asturias en Gijón, una casa muy bonita con 2 arcos, nos la quitaron de aquí, pero está allí. Bueno, pues estos señores tenían un buen barco, contrata a un maestro y lo tiene viajando desde Avilés. Entonces, en el momento determinado, el barco llega a Avilés y se prepara, entra en el puerto, descarga, y la mala suerte que luego vivimos no hace muchos años con otro barco mucho más potente que el frente de Gijón. Este buen hombre coge su barco y lo saca, lo tenía en el fondeadero del monumento. El monumento, aquí en Asturias lo conocíamos mucho porque era donde atracaba el yate Azor. Cuando venía a pescar con Francisco Franco a Asturias, venía el yate Azor, y es un sitio muy defendido. La ría de Avilés es en Alguno, es una escuadra. Tiene como 1,5 kilómetros aquí
y otro kilómetro aquí. Pues el fondeadero del monumento está aquí. No sé porque este hombre va y coge el barco y lo pone aquí, en Nieva, que es donde hay un astillero todavía bien a Avilés. Está él y de repente él no está en el barco, tiene el ancla, pero el ancla le garrea, como garreó la del castillo de Salas en el siglo XX, y el barco se va contra otro, no se pierde, pero se rompe. Entonces tenemos un pleito larguísimo diciéndonos esto, cómo estaba. Estaba esperando porque iba a cargar loza para Irlanda. Sí, en Avilés hay un barrio, el barrio de Miranda, donde se hace loza y demás, iba a ir cargado de loza para Irlanda. Menos mal que no estaba cargado todavía. No se perdió la carga. Pero claro, el dueño del barco le dice al maestre que a ver qué hizo. Y entonces es gracioso porque hay toda una declaración, y hay una declaración, yo creo que solidaria, de la gente de la mar, que le dice al propietario: usted será propietario, pero usted no sabe lo que es la mar. Y aunque este señor hubiera estado dentro del barco, no hubiera podido hacer nada por defenderlo. Porque en la situación que estaba, él no podía sacarlo. Y eso es algo que lo estamos viendo. Hay otro tema de un barco de Avilés que le pasa lo mismo en el puerto de Lisboa. Que no le agarrea a él, pero le agarrea. Hay un barco danés y destroza el barco de Avilés, estando en el puerto de Lisboa. Son cosas que no nos cuadran mucho. Y luego tenemos otra noticia que a mí me llamó muchísimo la atención, y es también del siglo XVII, en que un barco de Candás sale para ir para un puerto del sur de Inglaterra cargado de naranjas. Todavía hay hoy en algunas caserías de los entornos, y mucha gente de aquí lo sabe, que queda delante de la casería un naranjo, dos naranjos. Son naranjas agrias. Yo he vivido 20 años en Sevilla, y en Sevilla, si la conocéis, todas las calles tienen como árboles de decoración naranjos. Y son naranjas agrias, que antes enviaban, como vamos a ver cómo enviaban desde aquí las naranjas, y ahora en Sevilla ya les hacen hasta unos potes con la naranja para hacer mermelada. Les encanta a los ingleses la mermelada de naranja agria. Les vende echar hasta arriba, porque las mermeladas inglesas son dulces como ellas solas. Bueno, pues hay un contrato con un barco que sale de aquí de Candás, y hay que llevar las naranjas, se traen las naranjas, y hay que traer laurel, ramos de laurel, porque todo lo que es la bodega del barco se cubre de ramas de laurel y se echan las naranjas. ¿Vio alguien de esta casa a una rata comer laurel? No. Pues claro, no llegaban las naranjas. No llegaban las naranjas. Iba todo el barco forrado de laurel y las naranjas para un puerto de Inglaterra. Estamos hablando de 1620, 1630. Por otra parte, el pescado. Como decía, bastante besugo. Es gracioso porque incluso maestres del banco contrataban marineros de Candás. Son unas compañías de 10, 12 marineros, además el maestre, y salían a la pesca del besugo. Y hay algo que, ahora que estamos los conservacionistas, tenían una talla para saber el tamaño del besugo que podía pescar, ya que tenía que tirar la mano otra vez. Y luego tenía que, yo la primera vez que la leí me montaba de risa, porque antes de salir al mar ya había una persona que les compraba el besugo que iban a pescar y les pagaba a tanto la docena de 13, la merla. Si venía alguno dañado, si no era más tarde, docenas de 13, yo me montaba de risa. Cuando vi la primera docena de 13, hasta que digo, esto es lo que yo en Avilés, para la merma hay tanto. Cuando se vendía el boquerón, el bocarte, la anchoa, a tanto el caldero, se vendía por calderos, no se pesaba, y de repente, de tantos calderos, se echaba un caldero más, o medio caldero más por la merma. Pues ahí está. Teníamos gente que salía al besugo. Y luego, lo de la sardina que comentaba antes, hubo también un pleito escacharrante, porque pobres candasinos, la sardina, los que estamos aquí sabemos de... Hay una, que es la de bareque, que sencillamente se va a la red. Hay otra que es la que llamamos de galdeo, que se lleva y se maciza, se echa al agua algo para que venga la sardina,
y luego se rodea y se pesca. Eso de galdeo viene del guieldo. ¿Qué es el guieldo? ¿De qué se sacaba eso? En época moderna tú sabes más de lino, los de aquí que eran con restos de pescado de las fábricas de conserva y demás, y tenemos hasta una, llamamos raba. Ahí está una copla de la danza prima de Candás. San Antonio está durmiendo, Don Simón va a ir de raba, levántate, ¿cuánto? El santo, vamos a tirarlo al agua, no el santo, sino la raba. Bueno, pues aquí en Candás no tenemos una ría donde sacar esto, porque es una arena en la cual hay muchos moluscos pequeñitos, peces pequeñitos, y entonces el sitio ideal para hacer hielo es la ría de Avilés. No ahora, pero entonces, cuando yo era pequeña, allí cogías marisco lo que quisieras. Y había que pedir permiso al Ayuntamiento de Avilés a pescar hielo. O, un poco más arriba, el de Bozón, porque una parte de la ría, la derecha, era de Bozón. Entonces, bueno, en una condición tal, no se puede, tiene que ser para pescar en Candás. No podéis venir luego traer el pescado y venir a Avilés, porque para eso están los que pescan en Avilés. Pues un día después de firmar mucho contrato, volvemos a tener los nombres de toda la compañía del barco, bueno, lo que queráis. Los de Candás van a por Guieldo, a Avilés, y no me digas quién los denuncia por mal o no por mal. Decían que habían sido nuestros amores y desamores con la gente de Bozón, que había sido la gente de Jodor la que le había dicho a Avilés que los de Candás estaban sacando más de lo que debían. Los sacaron del barco, los molieron a palos, les quitaron la ropa y vinieron desnudos corriendo hasta Candás. Están los papeles. No me invento nada. Están los documentos notariales. Ahora Candás tuvo una ventaja muy grande, por ejemplo, sobre Avilés, que es que aquí las mujeres siempre trabajaron sobre la mar y con la mar. No salían a pescar, pero las mejores escabecheras del mundo estaban aquí. Hacían escabeche de besugo. Ahora nos suena a chino, pero todavía mi abuelo, que tenía la almacén de exportación de pescado en Japón, ahora lo tiene un bisnieto, ¿se acuerda? Yo, el almacén de mi abuelo tenía detrás un taller de carpintería. Hacían unos tonelitos de madera del tamaño en donde se metía besugo en escabeche, que era la comida de los segadores. Había tanto besugo, vete ahora a hacer besugo en escabeche, ¿no? Pero entonces las escabecheras de Candás tenían fama. Tanta fama era que en Avilés, yo trabajo con documentos de Candás y con documentos de Avilés, el sistema de ir a pescar el besugo era el mismo. El barco de pesca, el dueño del barco de pesca, el maestro, el patrón, la compañía, la división de tal, pero cuando llegaba a Avilés tenían que traerlo hasta Candás para escabechar. No podía entrar el barco aquí porque entonces el barco de aquí, los barcos de aquí se ponían de uñas, ¿no? Pero venían en carros desde Avilés hasta Candás a escabechar el besugo. Hasta que un listillo de Sabugo, pero de Sabugo somos los listillos, ¿qué hizo? Contratar una escabechera de Candás. La señora fue allí a trabajar y a enseñar el oficio a otras. Y entonces ya se escabechaba en Candás, se escabechaba también en Sabugo, en Avilés. Podríamos pensar ahora que, bueno, ¿qué relaciones más había? Es algo muy interesante. La relación de los pescadores con la iglesia. Salían a un mundo incierto, completamente. Todas las cofradías de pescadores de la Edad Media tienen el nombre de santo o de santa. Muchas de ellas vírgenes. Aquí el Rosario, por la Soledad, en Llanes Santana, hay muchas más mujeres, podríamos decir. San Pedro el Pobre, como que no pinta apenas nada. ¿Por qué? No sé, las mujeres somos como acogedoras. En Santana es la abuela de Cristo y si pides algo a la abuela influye. Hay que ponerse la mentalidad de la época. Entonces ellos no tienen ninguna responsabilidad con las iglesias, porque muchas iglesias eran municipales. La parroquia de Avilés dependía del ayuntamiento de Avilés. Era quien pagaba la obra, el cura, los trabajos. La de Villaviciosa se llama todavía Santa María de Concejo. La de Llanes se llama Santa María de Concejo. Aquí no, aquí San Félix es San Félix. Pero había
la devoción y el encomendarte. Cuando te vas a la mar, y sobre todo si hay una tormenta, para encima. Resulta que unos marineros de Candás salen a pescar, se dice que fue un ballenero, lo dudo. La ballena se pescaba en la costa, se cazaba en la costa, es un mamífero, siempre se nos habla de pescar, y no, es una caza de la ballena. Y los que iban a Irlanda eran los que iban a por la merluza, ya por el bacalao. Y las imágenes las tiraban en Irlanda, cuando entraron los ingleses, y al sur de Inglaterra. Cuando entra allí el protestantismo, imágenes fuera, Cristo al agua, imágenes al agua. Y entonces unos marineros, un barco de Candás, tiene la pesca milagrosa, tira de la red y trae un Cristo. Ese Cristo lo trae aquí a Candás, toda la historia, y vamos a hacerle un hueco, y donde le hacemos un hueco, y primero había aquí un hospital, el hospital de Cabo Santiago. Todos los puertos de mar tenían un hospital potente, porque el mar daba accidentes de fracturas, de cortes, incluso de enfermedades que se traían de la mar. Entonces no hay pueblo marítimo, porque es que el camino de Santiago pasaba por Candás. No, pasaba por el valle. Pero si alguien se encontraba mal, se derivaba a Candás, porque la fuerza del hospital de Candás era la marinería. Bueno, le hacen un sitio allí hasta que deciden llevarle. Dicen que allí estaba un cajón, bueno, estaba un cajón, que dicen que tenía un tablero por aquí, otro por aquí, y el Cristo seguro que tenía allí un paño rojo, lo que fuera. Pero estos los marineros se empeñan, hablan con el cura habla con el obispado, aquí hay dinero, se hace primero una capilla, se hace un retablo fabuloso, que lo verán ustedes mañana, es uno de los mejores retablos recentistas que hay en Asturias. La iglesia se quemó, pero ese retablo se salvó porque hubo un chico joven de aquí, un gran artista, escultor, hay aquí un museo de él, que convenció a la gente que no lo quemara, que ese retablo tenía mucho oro, y que cuando acabara la guerra, que se podía sacar ese oro, y así se salvó el retablo del Cristo. Hay mujeres aquí mayores, no, muchas ya han muerto, a mí me lo contaba Adelina, la mujer de Emilio Llázaro, que de vez en cuando iban y con unos trapos daban, estaba desmontado, limpiaban para que no, y lo volvían a poner donde estaba guardado. Y así salió el retablo. Ese retablo se doró gracias a los pescadores, que pidieron permiso al obispo para poder salir a pescar en domingo. Los domingos no pueden trabajar ni a la de 3, porque lo que ganasen en la pesca del domingo era para donar el retablo. Y así se donó el retablo. Y estamos viendo, porque hay documentos, este año lo que voy a publicar en el portfolio, hay otra vez un problema en la iglesia, se ha hecho una iglesia nueva, pero no se ha cimentado bien una torre, que luego acabó haciéndose la espadaña. Hay problemas, y los primeros que le dicen al rey, habían pedido una sisa para el puerto, ahora hablaremos un poco del puerto, es un impuesto voluntario por el cual sobre lo que más gastaba, normalmente la sisa se solía poner sobre el vino, que empezaba a sisar, sobre el vino se ponía un tanto por cada barrica de vino, y con eso lo concedía al rey, porque tú no podías poner una renta por tu cuenta, y ellos dijeron que la sisa que tenían para dar el puerto, aparte de para dar el puerto, iban a ayudar a hacer la obra de la iglesia de Candás. Y lo vemos en Cudillero, la iglesia, Cudillero no tenía parroquia, la parroquia estaba arriba, en Piñero, era San Juan de Piñero y Santa María de Piñero, y en medio Cudillero. Hicieron una obra que, bueno, ya me da la catedralina. ¿Por qué? Pues porque la iglesia de Cudillero y el puerto viejo de Candás los construyó el maestro de obras de la catedral de Oviedo, Juan de Cereceda. Cuando aquí se hizo, que todavía tenemos aquí, la parte esta antigua del puerto, la primera, esa es una obra del siglo XVI. Y no se anduvieron con chiquitas la gente de Candás, ¿eh? ¿Quién hay ahora mismo el mejor arquitecto? Este. Lo que pasa es que también estamos lo de siempre. Se muere, sigue el hijo, hay un pleito de que pago, que no pago. Oye, no puedo pagar porque la obra no está terminada. Mientras no me terminéis la obra, yo no pago. Entonces está la vida latiendo continuamente en estos temas. Seguimos teniendo pues muchas noticias de emociones. Aquí, claro, hubo una que yo no sé si nos habrá pasado a vosotros, a lo mejor. En toda la costa, pues tenemos la vista, San Sebastián, ¿no? San Sebastián, otra vez, un santo un tanto mítico, ¿eh? No sabemos
si existió, si no, es un mártir romano, adelante con él. San Sebastián era el abogado de la peste. Entonces, por eso hay muchos pueblos de la costa, y Donostia es el primer de ellos, que tenían una capilla de San Sebastián, y aquí la teníamos ahí arriba, en el Monte Fuxia, en el mismo sitio donde se hacían las hogueras para orientar a los pescadores que venían las ballenas y que había que echar las barcas al agua. Bueno, pues San Sebastián en Avilés, el puente de San Sebastián, uno y otro y otro y otro, hasta que en el siglo XVI le ganan fama San Roque. Y en algunos sitios, por ejemplo en Avilés, fuimos muy cuidadosos y quedó San Sebastián, y San Roque lo hicimos en otro sitio, a la entrada del camino principal de Avilés hacia Castilla, en el Carballero, está la capilla de San Roque, pero aquí al pobre San Sebastián le dejaron caer la capilla e hicieron una nueva para San Roque en el Camino Real. Ya tenemos una fiesta muy curiosa el día 16 de San Roque, ¿no? Pues en San Roque está en Lastres, y San Roque está en Tazones, y San Roque está... San Roque y el perro. Pero aquí lo dejamos a Mestalla. Cuando bailamos y cantamos y decimos que San Roque, pues el perrín también está allí. Bueno, pues aquí hubo una cofradía muy potente de San Sebastián, perdón, de San Roque. ¿Y para qué nos sirve? Pues es que parece una tontería. ¿Para qué vais a querer tenerlo de la...? Pues porque de repente hay un año determinado en el que hay peste, estamos a finales del siglo XVII, ¿y qué ocurre? ¿No? La fiesta de San Roque tremenda, porque siempre tenemos aquí, no hay fiesta sin gaitero. Cuando se terminó el retablo del Cristo y se para la fiesta, se paran los fuegos artificiales y el gaitero. Había bombas, que decían ellos, ¿no? Y en San Roque, a la romería de San Roque, también un momento. Pero aquel año, que había peste, había que sacar más dinero. ¿Y qué hacen? Y vuelven a tener la lista de los pescadores y convecinos que van a pagar la fiesta, y van a pagar para que no sea solamente el día de la fiesta que hacen una misa, sino que el cura se apañe y suba a decir una misa todos los días mientras dure la peste. Y empiezan a aparecer otra vez los nombres: el José Valdés, el Raimundo Lico, el Suárez Zarracina, un Corbera, Juan de la Viña, Marcos Morán. Pues estamos otra vez, Manolo Crisanto, Fabián, José de la Vega, Torcuato Cuervo, Muñiz Noval, todo apellidos de Candás de toda la vida. Y están aquí en ese listado, de acuden. ¿Qué pasa con la peste? Llega un momento determinado, porque diréis, no hablas para nada del Bonito. Es que la pesca del Bonito entra muy tarde. Como entró muy tarde y fue buenísima la pesca del chicharro. El chicharro dio mucha vida. Y el Bonito dio sobre todo mucha vida a las fábricas de conserva. Y es cuando en Candás se hacen fábricas de conserva, porque aquí teníamos barcos propios de Candás, muy buenos pescadores de Bonito, y tenían que donde está el hotel este alto, el Marsol, eso es una fábrica de conserva. O sea, el pescado salía casi tirado desde el barco a la fábrica. Pero es que detrás de ella estaba otra fábrica, ¿no? Estaba Ortiz, detrás de Ortiz estaba Cortanet, más arriba estaba Albo, más a la derecha Ojeda, el primero Alfajeme, luego Ojeda. Un poco más arriba, aquí a la derecha, estaba lo que fue el Remo. Candás estaba lleno de fábricas. Y la fama de los pescadores candasinos, brutal. Hay también otra copla, es de Pasardina los Pravianos. Pravia diréis, está, que cogéis un mapa, está tierra adentro. Cudillero no fue municipio aparte hasta el siglo XIX. Cudillero era Pravia. Entonces, cuando están hablando de Pasardina los Pravianos, están hablando de Cudillero. Para Xarda, los luanquinos. Pero a pescar bonito, Dios me dé los candasinos. Y es cierto que se pagaba muy bien a la gente de Candás, eran muy buenos marineros, muy buenos pescadores. Y hay una fotografía, ahora tenemos los carteles de las fiestas de la sardina, pero en una época que se hizo una exposición, hay una fotografía porque todas las tardes, o en época de tal, salía un camión cargado de pescadores de Candás que iban a las parejas de Avilés o a la pesca del Bonito de Avilés, porque eran escogidos especialmente. Ahora ya seguimos manteniendo la cofradía de pescadores, faltaría más. Es una cofradía antigua que tiene mucha tradición. Nuestra Señora del Rosario es la encargada del culto. Tenemos gracias a ella pues, el domingo de Pascua, el famoso encuentro entre Jesucristo resucitado, la hostia, y la Virgen del Rosario, que sale
desde la lonja de pescado a encontrarse, hay el famoso saludo, y es gracioso porque la Virgen va todavía de luto, no se ha encontrado con el hijo. ¿Cómo es el luto? Un paño negro en la cabeza. Lleva la Virgen, y entonces hay una tradición en Candás, que se les cicla el pulso. Hay una persona de Candás vinculado con la pesca, y a veces pasa de padres a hijos, de abuelos a hijos, de hijos a nietos, que con un garfio, un ancho, levanta y le quita a la Virgen el velo. Si lo quita de un golpe, buen año de pesca, pero como se le enganche. Pues hoy todavía en Candás se sigue celebrando el Cristo. Todo el mundo dice, pero en Candás el Cristo no es el patrono de la cofradía. No, no, señor. El Cristo de Candás es el patrono de la Confederación de Cofradías de Pescadores de Asturias. De todas. Y luego cada una tiene su nombre. Pues todavía en la madrugada, en el amanecer del día del Cristo, se hace una reunión muy bonita porque es en recuerdo de los pescadores fallecidos. Y entonces se sale desde aquí, desde Candás, se reúne, hay un poeta, una poetisa del alba que hace un texto, se reza por los marineros fallecidos y se sale en barcos desde el puerto, afuera del puerto, porque la mar no permite, porque más de un año no pudo ser, porque todos sabemos cómo es el Cantábrico. Cuando se pone bravo hay que tener en cuenta que los barcos que salen, ahora todavía ya son a motor, pero yo me acuerdo cuando salían los barcos a remo, las manchinas a remo, a entregar una ofrenda de flores en la mar. O sea que Candás, aunque ahora lo que tiene sí sigue teniendo, y tampoco los quiero olvidar, muy buenos marineros. Lo que pasa es que ahora ya son marinos mercantes, hablaba antes de José Carlos, muy bolero, los boleros, o por ejemplo lo que tenemos son chicos muy bien formados en la escuela marina, y ahora mismo en la torre de control del puerto de Gijón hay 2 candasinos, en la torre de control del puerto de Cartagena hay un candasín, y por desgracia el año pasado se nos murió, y además se lo llevó la mar, un paseo. Había otro candasín en el puerto de Huelva. Puertos de gran tráfico, candasinos vinculados a la mar, que están dirigiendo las operaciones de entrada y salida de los barcos. Así que, aunque ahora Candás pues, no tenga barcos de pesca, nada más que unos pequeños que nos traen, porque todavía, no era mucho, todavía bajábamos al alba, a las 2, a las 3 de la mañana, entraban por la salida del alba, llegamos ahí con una bolsa, nos echábamos una paleta de sardina viva, aquello era algo especial, ¿no? Y todavía hay barcos de pesca aquí que traen pesca de cerca, o sea, pescado de roca, buenos cumbios, buenos rapes, pero sobre todo cuando traen, a mí es que me encantan los colores rojos del pescado de la cabra yocha, del guilloso, yo siempre digo que cuando veo un escaparate de una buena pescadería, ahí en la Brecha de San Sebastián, o cualquier pescadería de un pueblo de costa, aunque digan que Madrid es el mejor puerto, y es verdad, porque llega pescado de aquí, llega pescado de Cádiz, lo que quieran. Yo cuando veo eso, o cuando en la lonja, me pasé muchas veces mucho tiempo en la lonja de Avilés, ves aquellos colores, esto es una joyería. O la plata por un lado, el coral por otro lado, tenemos todos los colores de las joyas. Ahora tenemos todavía esos pesqueros, pero Candás sigue teniendo un alma marinera que no puede con ella. No puede con ella porque irá con nosotros toda la vida. Así ya conocéis un poco más el puerto al cual atracasteis ayer de noche y en el que vais a vivir 2 días antes de empezar. Y ya os digo, es que desde el primer sitio, que es donde está la Entrellusa, ahí donde está ese camping, allí hay una pequeña ría, muy pequeña, la ría de Perán. Allí en la ría de Perán, hasta principios del siglo pasado, a marea alta entraban barcos que fondeaban ahí, pero barcos, estoy hablando de barcos de corte pesqueros, pero barcos, no lanchinas. Y el puerto de Perán también se explotaba, bueno, y también hubo ahí una fábrica de conservas que del barco a la fábrica. Y luego aquí tenemos esta ensenada de Candás, luego ya enseguida, en cuanto giremos, hay una playa, pero no es puerto, y ya entramos en el concejo de Gozón. Pero yo soy un entusiasta de los puertos marítimos de Cantabria y lo he pasado muy bien. Este año no pude ir, por desgracia, no pude ser, no me encontré a alguien y no fui,
una reunión que hay todos los años en Plencia sobre puertos marítimos, puertos pesqueros y puertos comerciales del Cantábrico. Este año de Asturias fue José Ramón, el de Luanco, que iba con el puerto de Gijón. Iba Chemi Lombardero, que iba con Castropol. Y yo fallé. Pero había de Galicia, 2 de Galicia, éramos 4 de Asturias, 2 de Cantabria y luego del País Vasco, muchísimos. Y a mí Plencia me encanta porque es un poco lo que era Avilés antes, porque además tiene la ría como Avilés también en el Tulo. Y me encanta pasear por la ría de Plencia. Cuando voy allí, como dan tiempo para la siesta, yo no duermo la siesta, me voy a pasear por la ría. Y yo, como Candás, a mi manera, sigo volcada hacia el mar. Muchas gracias.